una vida bienaventurada. Oiga, de verdad funcionó lo del horario, ¿no? Hay que pedirle cada día que nos retrasen una hora. Está bien, qué bonito. Me alegra mucho verlos a todos aquí, bien a tiempo, puntuales, casa llena, corazón contento, dice, ¿no? Bueno, es panza llena, corazón contento, pero la verdad es que me alegro verlos a todos aquí. ¿Sabe? Durante esta semana, si usted ha visto, hemos estado hablando de una vida bienaventurada y vimos cómo vemos y cómo entendemos una vida bienaventurada, no desde la perspectiva nuestra. Ya dijimos que nuestras perspectivas a veces son bien distorsionadas de lo que el Señor está buscando, sino que nuestra perspectiva a tomar, a acoplar en nuestra vida es la perspectiva que Dios nos inculca, nos enseña, nos muestra y nos revela en su Escritura. Y durante esta semana, si usted y yo hemos sido consistentes, hemos escuchado varios mensajes acerca de todas las bienaventuranzas. ¿Cuántas son? Como 8. ¿Sí, verdad? Más o menos. No tengo dulces, así que no quiero hacerle preguntas hoy. Pero tenemos varios mensajes acerca de las bienaventuranzas y espero que cada uno de estos mensajes pueda haber ido aplicando a su vida y Dios pueda ir ayudándole a usted mismo trabajar en su crecimiento espiritual para poder moldear, cambiar, perfeccionar estas áreas en usted y poder disfrutar de la vida tan bienaventurada que Dios nos quiere regalar. Hoy vamos a hablar la última, de hecho usted y yo tal vez estamos bien familiarizados ya con este video después de casi 2 meses de estar viéndolo, pero hoy vamos a hablar acerca de la última bienaventuranza, que es acerca de los que, dice, sufren persecución. Y si usted y yo vamos a lo que dice la Escritura, la bienaventuranza dice lo siguiente. No, ya no funciona este. Antes me puedes cambiar, gracias. La Escritura dice en Mateo 5, 11 al 12 lo siguiente. Dice, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Qué cosa buena, ¿no? Qué interesante. Es muy interesante escuchar esta porción de la Escritura, porque creo que en la mente de ninguna persona pasa el deseo de ser perseguido, de ser vituperado, de ser calumniado, de ser oprimido. Pero es interesante que usted y yo más aún encontramos esto y hallamos que Jesús nos llama a que usted y yo podamos gozarnos en medio de esta situación. Entonces, creo que cuando usted y yo leemos esto, causa como una disonancia en nuestro entendimiento, en nuestra mente. Porque regularmente y particular en este tiempo actual, usted y yo cuando escuchamos a Dios de amor, todos nos imaginamos como un jardín de rosas y tolerancia perfecta, donde usted y yo tenemos que aceptar cualquier pensamiento de cualquier persona y usted y yo tenemos que simplemente no podemos permanecer sólidos en la verdad de ninguna manera, porque ese es el concepto de amor que se maneja en el mundo actual. Y entonces cuando usted y yo escuchamos conceptos como este, donde no todo es un jardín de rosas, causa una disonancia aquí en nuestra cabeza, causa una situación en la que usted y yo decimos como de, pero, ¿qué está hablando? Pastor, ¿usted qué es lo que nos está diciendo? Y realmente es algo normal. Así que si usted se siente como hoy confundido al escuchar esta parte inicial, espero que salga desconfundido al terminar el servicio, salga aclarado, salga consistentemente arraigado a la verdad del Evangelio para que usted pueda disfrutar una vida bienaventurada y saber cómo se va a desarrollar esto en su día a día en esta tierra. Es interesante porque, como le decía, la Escritura nos muestra que Jesús nos está llamando a que usted y yo nos alegremos en medio de esta situación. Ahora déjeme explicarle por qué es que nos llama a que nos alegremos y por qué es que usted y yo debemos sentirnos como gozosos en medio de este tiempo. Andrés, me ayudas con la siguiente diapositiva. Dice, Jesús llama bienaventurados a los que sufran esta persecución. Y una porción de la Escritura en Juan menciona lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Para que usted sepa algo, esa palabra aborrecer, si usted no conoce el significado, esa palabra significa amar menos. Es como, haga de cuenta, si yo tendría que escoger entre un pastel de chocolate y una hamburguesa, ¿usted cuál cree que yo amaría y cuál cree que yo aborrecería?
A ver los que me conocen, anímense a dar un veredicto, se las puse difícil. ¿Pastel de chocolate? No, mi hermano. Me acaba de romper el corazón. Yo amaría la hamburguesa y aborrecería tal vez al pastel de chocolate. No al pastor de chocolate, al pastel de chocolate. Ay, mi boca. Pero ¿sabe? Esa es la idea. Usted ama menos cuando aborrece algo. No es que está detestándolo, sino simplemente ama menos. Y lo que la palabra nos está mostrando y Jesús nos quiere ayudar a entender es que en medio de esta situación hay este amar menos a Jesús de parte del mundo. Y usted y yo no necesitamos hacer algo de magia para poder conocer esto. Usted y yo solo basta con que salgamos a la calle y hablemos con cualquier persona y los conceptos que tienen y vamos a encontrar que ya sea en acciones, no siempre en un pensamiento declarado de decir, no, es que yo no creo en Dios y yo aborrezco lo que venga de parte del Evangelio, sino que en acciones hay un rechazo a la verdad de Dios, ¿no? Y uno puede encontrar una cierta y vasta cantidad de temas y situaciones afuera en los que uno puede conocer esto. Pero sabe, al oír estas palabras que se nos presentan en el Evangelio, es un desafío que es el que usted y yo tenemos, porque la verdad es que la vida que camina en los caminos del Señor no se rige ni agrada al mundo actual. Es allí el meollo de la situación. Cuando usted y yo recibimos el Evangelio y usted y yo abrazamos a Cristo y usted y yo caminamos abrazando los principios, los valores del reino de Dios, estamos en una abierta oposición a lo que el mundo declara como bueno. Y esto es importante que usted lo sepa. ¿Sabe por qué es importante que usted lo sepa? Porque usted lo va a vivir, porque usted lo va a experimentar. Y si usted está entendiendo lo que le estoy mencionando, ciertamente está haciendo conexión en su mente con situaciones que le han pasado de esta manera. Y es que sucede, y es que está allí. Y es interesante porque no nos deja solo Jesús en esta ecuación, sino más bien nos dice, tranquilos, tranquilos, no desesperen, porque yo también he pasado esto. Usted puede identificarse, usted puede empatizar, usted puede sentirse comprendido, usted puede sentirse amado, que por permanecer en la verdad, usted esté siendo rechazado, porque yo he sido rechazado antes que ustedes por la misma situación. Entonces usted y yo encontramos un panorama en el que ciertamente hay una diferencia entre el camino de fe y una diferencia entre el camino que se camina regularmente en el mundo, bajo cualquier concepto, donde cada quien puede hacer lo que mejor y bien le parece, como decía el libro de Jueces, pero donde cuando usted y yo encontramos el Evangelio, nos encontramos que en esos caminos había mucha muerte y en las manos del Señor hay vida eterna en cada una de las situaciones alrededor de nuestra vida. Así que esto es algo valioso e importante de comprender. La bienaventuranza, esta bienaventuranza en especial, cambia la percepción porque el sufrimiento no es, y esto es bien importante aclararlo, no es como cualquier otro sufrimiento. El sentido de la razón por la que se genera este sufrimiento, los motivos por los cuales se generan este sufrimiento, no es por causa. Escúcheme bien a esto, porque esto sí es bien importante que usted y yo lo comprendamos, porque a veces lo confundimos. Se lo voy a dar en un ejemplo más bien más fácil. Es distinto que usted y yo suframos por consecuencia de algo que hacemos mal. ¿Sí? Haga de cuenta, si yo soy una persona abusiva y golpeo a mi esposa, ¿qué es lo que sucede? Ella me denuncia. La policía viene y me aprende y entonces yo paso un proceso legal bastante complicado, ¿verdad? Simplemente por haber accionado y reaccionado de una forma bastante incorrecta, lo cual, si alguien sufre de eso, por favor, hábleme al final del servicio. Pero sabe, esto es importante de que usted y yo podamos comprenderlo, porque si yo dijera en esa situación, es que estoy sufriendo, pastor,
Estoy sufriendo por causa me vituperan por causa de hacer esto. No, yo no estoy sufriendo por causa de haber hecho algo bueno. No estoy sufriendo por permanecer en el Evangelio. Estoy sufriendo por consecuencia de mi pecado de ser un golpeador de mi mujer. Se da cuenta, de mi esposa, cuando debería tenerla en honra, como dice el Evangelio. Ahora, el punto distinto aquí es que si usted y yo somos y encontramos sufrimiento por causa de permanecer en la verdad, allí cambia la historia. Recientemente, la semana pasada, Pastor Brand nos compartió de esta familia en España, donde ellos, por causa de hacer el bien, son conocidos más bien como de, qué buenos vecinos son, qué lástima que son cristianos. Eso es la persecución de la cual está hablando Jesús en este momento. Encuentros como los que Jesús tenía con las personas y cuando les daba libertad, sanidad, restauración, la respuesta era, hay que apedrearlo porque lo que dijo no nos gusta. Hay que asesinarlo, hay que perseguirlo y maltratarlo porque lo que acaba de decir no va de acorde a lo que nosotros pensamos. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué pasaría si usted y yo salimos de este lugar y empezamos a colocar nuestra posición bastante sólida delante de algunos pecados muy flagrantes y muy abiertos en nuestra sociedad? Ciertamente usted y yo somos tachados y marcados como intolerantes, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Sí? Hay cosas que yo tengo que hablar con mucho cuidado como pastor, porque cualquier persona literalmente puede pararse, apuntarme y decir, usted me está discriminando. ¿Sí se da cuenta? Dígame si eso no es persecución en base a políticas muy camufladas y muy silenciosas. Usted y yo vivimos en un mundo que persigue el Evangelio. Ciertamente en los países de Medio Oriente y donde la cultura es opuestamente distinta, hallamos leyes que oprimen de una forma muy directa. Pero usted y yo en este lugar, y así como en todos los países que tal vez no hay leyes que oprimen directamente a las personas bajo una idea de libertad de culto, sí el Evangelio es oprimido de todas formas. Y le acabo de dar ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando el Señor en esto? Nos está diciendo que hay situaciones y menciona algunos tipos de persecución. Menciona algunos detalles como vituperios e insultos, calumnias y falsas acusaciones y persecución física o social. Y estas son cosas que usted y yo debemos saber que no va a ser el pan de cada día, pero posiblemente puede ser el pan de cada día en algún contexto que usted y yo vivamos, en alguna medida y en alguna sociedad en la que usted y yo estemos involucrados. Y entonces, ¿qué pasa? Usted y yo deberíamos sentirnos tristes, tirar la toalla y decir, no, ¿saben qué? Lo que tenemos que hacer es acomodarnos y parecernos más al mundo para que el mundo se sienta cómodo entre nosotros. O usted y yo deberíamos decir, permanezco en Cristo, entiendo que estos principios me dan la libertad y tengo que mostrar la verdad del Evangelio y el amor que trae libertad a la vida de cada persona. Y esto va a generar oposición. Entonces, ciertamente suena disonante con el mensaje de, es que sí, tenemos un Dios de amor que lo acepta y lo tolera todo. Porque ciertamente no lo acepta y no lo tolera todo. Y entonces surge el punto en el que usted y yo tenemos que tomar una decisión muy cierta, muy firme, muy clara en nuestro corazón, de acuerdo a nuestras convicciones. Estas palabras ciertamente, estas situaciones ciertamente pueden generar dificultad, porque las palabras hieren, insultos y cosas así, obviamente apagan el corazón de una persona y obviamente si usted y yo estamos buscando, ni siquiera con una razón mala, sino más bien con una razón correcta, permanecer, hacer algo bien, cualquier recordatorio de que el mundo te rechaza, simplemente pues no es agradable de escuchar. Pero ciertamente puede suceder. Calumnias, falsas acusaciones. Es difícil muchas veces poder hablar en cualquier momento la verdad sin tratar de generar una polémica en medio de temas muy específicos tal vez. ¿Verdad? Y entonces usted y yo encontramos que el siervo de Dios o la persona que le sirve, la persona que camina, pues ciertamente vamos a estar expuestos a un pequeño grado más de dificultad en esto, porque el mensaje que usted y yo tenemos en nuestra vida y que nos ha dado libertad, ciertamente no es compatible con el mensaje que se habla, que se piensa y que se vive
fuera del lugar que es la iglesia. No estamos hablando de estas 4 paredes, sino el cuerpo de Cristo. Entonces es necesario que usted y yo conozcamos esto, porque la verdad es que en este momento es el Señor donde nos enseña también cómo es que la respuesta de un creyente debe ser. Porque ahí también está la gran parte importante, la respuesta del cristiano a la persecución, a la intolerancia, a la presión. ¿Cómo cree que debería ser la respuesta de un creyente? ¿Usted cree qué cree que deberíamos hacer? Es alegrarse en una medida, aunque suena pregunta uno, ¿cómo que me alegro porque me persigan? Pues es que si usted se empieza a sentir oprimido de una manera correcta, usted tiene que reconocer algo que le va a dar alegría en medio de esa dificultad. ¿Sabe qué es eso? Que usted va a reconocer que está haciendo las cosas bien de acuerdo a los caminos del Señor. Porque si usted lo empiezan a oprimir por causa del Evangelio, es que está haciendo algo bien. Yo creo que más bien donde nos deberíamos preguntar es si el mundo nos empieza a aplaudir por cosas que no estamos haciendo de acuerdo al Evangelio. Yo creo que ese es un punto más preocupante para la vida de cualquier creyente y la vida y la entereza y la integridad emocional, mental y espiritual de cualquier creyente. Pero ¿cómo deberíamos responder delante de estas situaciones, delante del Evangelio? Durante estas semanas y estas bienaventuranzas hemos visto que Dios nos insta a obrar con amor, nos insta a obrar con misericordia. Nos insiste a obrar en benevolencia, en amor, en una voluntad buena, pura, en ser pacificadores. La semana pasada hablábamos si éramos pacificadores pasivos o pacificadores activos, ¿verdad? ¿Cómo usted y yo creemos que deberíamos hacer? Tal vez en nuestra mente podemos actuar y en nuestros sentimientos y emociones tal vez quisiéramos actuar con enojo, con una búsqueda de equidad, de justicia y cabalidad, pero tal vez no vamos a encontrar eso. Entonces la respuesta de un creyente debe ser sin odio. Debe ser una respuesta de amor y en humildad, recordando que la actitud de Jesús nos ha enseñado así. Cuando usted y yo encontramos cómo Jesús lidió con cada una de estas situaciones, en medio de todo el transcurso de lo que el Evangelio nos va mostrando acerca de la historia de Jesús aquí en la tierra, usted y yo encontramos que Él nunca actuó bajo odio, bajo premisas de empuje. De hecho, hasta si se acuerda que hablábamos esto, cuando Pedro trata de defenderlo y saca el cuchillo y le vuela la oreja a uno de los soldados, Jesús le dice, hey Pedro, o sea, me avergüenzas casi, ¿no? No, o sea, yo puedo mandar ángeles ahorita y vienen y destrozan todo. Nada, ¿de tu cuchillito aquí? Es broma. Siempre me imagino cómo es las respuestas en situaciones así. ¿Cómo respondería si yo hablara en esa situación? Pero sabe, Jesús no estaba en el sentido de hacer una guerra contra el mundo. Él estaba manejando un mensaje en el cual el amor, el perdón y la restauración provocaban un cambio a través de la humildad. Y esto ciertamente presenta un desafío para usted, para usted y para mí, porque esto implica que usted y yo necesitamos aplacar este orgullo natural que usted y yo tenemos, aplacar un poco esa necesidad de autojusticia o de justificación que usted y yo queremos presentar, y ciertamente renunciar a ese sentido de venganza que tenemos natural todos en el corazón. Y entonces implica que usted y yo confiemos en Dios y que en medio de esa alegría en la cual decimos, Señor, si estoy pasando esto, es por causa de que algo estoy haciendo bien en tu nombre. Entonces eso nos genera una fuerza para confiar y creer y permanecer sólidos en una conducta que va transformando la vida de otras personas. Si usted ve el ejemplo, Pablo era una de las personas que perseguía a los discípulos. Él perseguía a todo el que proclamaba el nombre de Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, hay una situación bien interesante, porque yo no sé si usted ha leído las palabras que él le dice, pero Jesús le dice, Pablo, ¿por qué le das tantas como cabezazos a la piedra? ¿Por qué pegas tanto sobre esta situación? Y sabe, eso es lo que sucede. Muchas veces las personas que más perseguimos a la fe somos los que más necesitados estamos de ella.
Y si usted y yo como buenos creyentes permanecemos dando amor, entrega y perdón, ciertamente estaremos influenciando más la vida de las personas que necesitan que levantándonos en armas y peleando una batalla que no tenemos que pelear. Entonces ustedes estamos llamados a esto y sabe, esta es la razón por la cual usted y yo gozamos y tenemos una alegría, porque tenemos una recompensa eterna. Esa recompensa grandiosa, ¿se da cuenta? Es muy poco. Si usted se da cuenta, o tal vez si usted tiene más años en la iglesia, usted va a notar algo, que durante los últimos años hay muy poco énfasis acerca de la vida eterna. Pero la verdad es que la vida eterna es la recompensa que todo creyente espera, que debería marcar y motivar y apasionar nuestro corazón, porque usted y yo sabemos que tenemos la bendición y la gracia de, sea como vaya a serlo el tiempo futuro, ciertamente vamos a pasar una eternidad con el Señor. Y eso debería motivar el corazón de todo creyente. Porque sabe, también en este momento, en esa situación, en esa vida eterna, estaremos exentos ya del sufrimiento. Entonces nos motiva a permanecer y caminar y luchar y buscar y vivir de la forma correcta, porque sabemos que un día ya no tendremos este sufrimiento. Las aflicciones del tiempo presente, dice la Escritura, no son comparables con la gloria que ha de venir, dice. Palabras sencillas para nosotros. Lo que usted y yo sufrimos en este tiempo no se compara con el gozo y la alegría que vamos a recibir y que viene en camino para todo el que confía y cree en el Señor. Pero implica, sí, una medida de sacrificio y tenemos una esperanza grande puesta entre nuestros ojos. Si usted y yo pensamos que usted y yo sufrimos de una manera genuina, déjeme decirle que a veces no sufrimos de una manera genuina. ¿Sabe? Estamos en compañía de los profetas. Y cuando usted lee el libro de los profetas, esos tipos sí que sufrían a un nivel que usted y yo tal vez no vamos a querer sufrir. Hágase de cuenta uno de ellos. Le voy a poner el ejemplo del que tal vez, entre comillas, es el peor de todos, porque se puso a pelear todavía con Dios por causa del mensaje. Así para que usted y yo nos identifiquemos, ¿no? Porque hay unos que lo hicieron, parece todo bien, y uno dice como, no, pues yo cómo hago eso. Pero el que medio que luchó y sufrió y todo esto allí era Jonás. Y él trató de rechazar el mensaje del Señor. De hecho le dijo, Jonás, ve para Nínive. Y él se fue para la ciudad que iba al otro lado del lugar. Y usted y yo conocemos la historia. En el barco en el que navegaba se hundió un pez, un gran pez, no dice una ballena, yo sé que estaba pensando en una ballena, dice un gran pez se lo come y lo escupe ¿dónde? ¿Lo vomita dónde? En las costas de Nínive. Lo devuelve para allá. Y él al final, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué él no quería dar el mensaje que tenía que dar? Porque él decía, esos de Nínive son unos inicuos. Esa gente no se va a arrepentir. Yo voy a perder mi tiempo, les voy a tener que hablar, les voy a tener que predicar, voy a tener que sufrir y pasar tiempos, y esos ni siquiera se van a arrepentir. Y la palabra muestra que el momento en el que él abrió la boca con el gobernador, el rey de ese lugar, y el rey proclamó algo, todo el pueblo se arrepintió. Qué interesante. Pero a veces usted y yo la pasamos igual, ¿o no? No creo. Él sufrió mucho, ¿se da cuenta? Sufrió muchas cosas. Y así muchos de los profetas sufrieron bastantes situaciones. ¿Por causa de qué? De compartir un mensaje que daba un aliento, una esperanza y dirección de Dios en una generación que rechazaba abiertamente a Dios. Suena muy familiar, ¿no? Ellos hablaban de parte de Dios. Y usted y yo cada día tenemos palabra, tenemos verdad del Señor, tenemos aliento para que usted y yo podamos compartir el Evangelio. No le estoy diciendo salgamos a pelear, le estoy diciendo hagamos el trabajo que debemos hacer. Compartamos las buenas noticias que usted y yo disfrutamos de la esperanza que tenemos en Dios. Pero añadido a esto, ciertamente hay una medida en la que no va a ser todo a jardín de rosas. Va a haber sufrimiento en algunos momentos. Cosas naturales de la vida y otras veces sí, nos vamos a sentir atacados por permanecer en la verdad y por predicar la verdad. Ahora,
Antes de que usted quiera justificar cualquier cosa como un ataque porque usted está permaneciendo en el Evangelio, asegúrese de que lo que está defendiendo es el Evangelio. Asegúrese de lo que está viviendo es la verdad de Cristo. Porque si usted y yo nos ponemos a defender cualquier cosa y estamos sufriendo por eso, pero no es lo que Jesús dijo, ciertamente pues no sé si va a haber gozo, no sé si hay esperanza en medio de esa verdad. Pero si usted y yo hacemos lo que el Señor nos dijo, ciertamente la vivencia en santidad, esa integridad en nuestra vida va a generar algo, una disonancia tal vez con el mundo y con lo que vivimos. Pero tal vez usted y yo nos preguntamos entonces en este día, ¿cómo podemos aplicar esta bienaventuranza a nuestra vida? Porque ciertamente todo suena a que es terrorífico, ¿verdad? Creo que les he hecho dar más miedo que Halloween en este día, ¿verdad? Tal vez, porque uno dice como pastor, yo vengo buscando esperanza y usted me está inundando con dardos de que me está diciendo que el mundo me va a atacar por causa de que yo permanezca en Cristo. Lamento decirte que en una medida sí, pero sabes, es que esto no debería generar miedo y temor en tu vida. Es como el ejemplo que compartimos hace unas semanas atrás. Dice que un niño está está en un avión y el avión empieza a sufrir turbulencia y empieza a sentir esa despresurización. Los que han viajado en avión saben a qué me refiero. Cuando estás yendo de repente todo feliz y parece que fuera una montaña rusa, ¿verdad? Que se cae para ahí. Y empieza a haber turbulencia y toda la gente empieza a entrar en pánico. Y empieza a desesperar y dice que hay un niño ahí al lado de una señora y la señora está súper desesperada y el niño está así. Y la señora como, niño, nos vamos a morir, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás asustado? ¿Por qué no estás haciendo algo? Y el niño le responde, no señora, yo estoy tranquilo porque mi papá es el piloto. Mi papá es el piloto. ¿A quién usted y yo estamos sujetos? Si ciertamente esa batalla la libraríamos usted y yo en nuestra carne y nuestros medios, tengamos miedo. Estemos como la señora, arrebatados, sacando todos los collarcitos, los ídolos y todo lo que podamos para tratar de confiar en algo. Pero si usted y yo ciertamente confiamos en la verdad, si usted durante todo este tiempo ha conocido la consistencia de la palabra de Dios, el Evangelio, y en una medida muy grande o muy pequeña, su corazón realmente se ha asegurado y afianzado en el Señor, usted tiene que saber que es Dios quien está piloteando la nave. Es Dios quien está dirigiendo su vida. O es Dios más bien quien puede darle dirección a su vida para que usted camine en las decisiones correctas. ¿Sabe? Usted y yo tal vez no vamos a afrontar la persecución como lo que decía, a los profetas que los apedreaban o a las personas que quieren matar por causa de predicar el Evangelio. Dios quiera que no tengamos que sufrir esto. Pero sabe, ciertamente usted y yo día tras día vamos a presentar o vivir esta dificultad, esta persecución, al tratar de permanecer firmes en la verdad. Cuando tú quieres compartirle las buenas de esperanza a alguien y la respuesta va a ser, ay, no sé, a saber, aleluya, tranquilo. O tú y yo vamos a tener que sufrir cómo respondemos en amor a las personas que nos insultan, que nos ofenden, cuando tú y yo tratamos de actuar en bien. O ciertamente, cuando tú y yo tratamos de ser pacificadores y tenemos que dar perdón y perdonar a otros, ciertamente vamos a sufrir esta lucha. Entonces, ¿cómo podemos permanecer en esto? La verdad es que tú y yo podemos permanecer en esto sabiendo que la palabra nos dice que tú y yo, si nos abrazamos del Señor, tenemos la mente de Cristo en nosotros y tenemos la fuerza de Cristo para obrar todas las cosas en bien. Hay un versículo muy famoso, ¿verdad? Todo lo puedo ¿en quién? Cristo que me fortalece. ¿Sabes? Te digo una noticia y una sorpresa. Este es el contexto en el que esa palabra está escrita. Esa palabra no está escrita para vencer exámenes de la universidad. No está escrita para, no sé, para que vaya a ganar mi equipo de fútbol, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad?
Yo sé que nos anima y está bien, usted y yo la podemos creer, pero sabe, el contexto de esa escritura mayoritariamente está en el tiempo y en la dificultad, en el tiempo de persecución y en el tiempo de lucha. Y entonces usted y yo podemos sentirnos esperanzados de que todo lo podemos en el Cristo que nos fortalece. Pero ¿cómo usted y yo vamos a poder aplicar eso si desconocemos al Cristo que debería fortalecernos? Si no conocemos las palabras del Cristo que nos desea vivificar. Si no conocemos la obra que el Cristo ha hecho para que usted y yo podamos caminar en esos pasos y podamos disfrutar de una vida eterna. ¿Sí se da cuenta? Eso también genera disonancia. ¿Cómo es que usted y yo podemos aplicar esta bienaventuranza? Y al final, aplicar todas esas bienaventuranzas en nuestra vida, acercándonos al Cristo, acercándonos al Dios viviente. ¿Sabe? Sé que a veces en el corazón, y con esto terminamos, yo sé que a veces en el corazón da ese temorcito de, es que si me acerco un poquito más, tengo que renunciar a algunas cosas. Yo sé que dice eso. Yo sé que pasa eso en la mente y en el corazón. Porque ciertamente sabemos que hay cosas en nuestra vida que no le agradan a Dios. Y usted y yo conocemos eso. Me puede engañar a mí, al pastor, yo con cara inocente de oso lo voy a ver y debo decir como, sí, porque no veo su corazón. Tal vez si conozco más sus conductas, puedo empezar a saber un poco más de detalle. Y ciertamente a mí me podrá engañar, a Norma la puede engañar, a cualquier persona lo puede engañar, a su esposo o su esposa la puede engañar, a sus papás los pueden engañar, a sus hijos pueden engañarlos. Ciertamente usted y yo somos hábiles en poner caretas, pero la verdad es que cuando usted y yo nos acercamos a Jesús sabemos que Él sabe lo que hay aquí adentro. Y a veces nos da como esa cosita, se da cuenta, acercarnos. Pero cualquier cosa que usted considere que está perdiendo en el Señor por causa de acercarse a Él, déjeme decirle con certeza de lo que le estoy hablando. Usted va a encontrar una recompensa 1000 veces mayor. Y no le estoy diciendo que va a ganar la lotería o cosas así. Usted va a ganar una recompensa de saber que hay libertad en su vida, de saber que hay restauración, de la oportunidad de dar perdón, de la oportunidad de ser libre en áreas de pecado, de la oportunidad de ser firme y consistente en áreas en su vida. De no caminar más con vergüenza, de no caminar en humillación, sino de caminar en humildad, de caminar en verdad, fortalecido por la gracia del Dios viviente. Y sabe, lo quiero animar a que pueda hacer esto, porque ciertamente esto va a pasar. El hecho de que usted ponga like a Iglesia Hispana Sherwood Oaks en su Facebook, alguien ya le va a decir, ¿te has vuelto cristiano? Ahí empieza la persecución, ¿se da cuenta? Y usted dígale, sí, me volví cristiano. Cuando le digan, te han lavado la cabeza, usted dígale, sí, también el corazón y el alma. Nadie le está lavando cosas aquí. Es el Dios viviente que le está dando libertad. Es el Dios viviente que quiere obrar en su vida, darle caminos de rectitud y caminos de vida eterna. Y sabe, usted y yo podemos disfrutar de una gran vida bienaventurada si aceptamos los caminos de Dios. Hay un poquito de dificultad, pero no estamos solos. Y en esa dificultad usted más bien y yo podemos sentirnos gozosos, porque es como cuando vas dando bien la prueba y el examen y las notas te van saliendo bien altas y tú ves tu promedio o tu GPA, como lo entiendas, y dices como de, esto está funcionando, estudiar sí había servido, entonces uno se motiva. Es lo mismo, cuando tú y yo caminamos en el Señor, orar sí había estado funcionando, mi vida está cambiando, ahora deseo perdonar. Cuando tú y yo leemos la Escritura, dices como de, antes hubiera reaccionado y le hubiera lanzado una olla, un plato, una taza, lo que primero hubiera pasado por mi mano. Pero ahora en vez de eso, accionas el amor, accionas la paciencia y la misericordia y entendimiento. Así que quiero animarte a que tú y yo podamos decidir en esta mañana actuar de una manera diferente. ¿Cómo puedes aplicar esta bienaventuranza en tu vida? Acercándote al que te está dando la bienaventuranza. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de ¿quién? De mi nombre, dice esto. No causa del nombre del pastor, no causa del nombre de alguien más, por causa de mi nombre. Y el que dijo esto es nuestro Señor Jesús. Quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos conmigo y podamos hablar con el Señor en esta mañana. Y terminando esto,
tú y yo podemos alabarle juntos con las canciones que siempre cantamos. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Señor, realmente es posible que todos ellos al llegar en esta mañana no pensaban que hablemos de esto. Tal vez quería salir con una palabra más agradable al oído. Es posible. Pero Señor, yo sé que a la verdad, esto en la profundidad de nuestro corazón puede obrar mayor alegría que cualquier cosa bonita que podamos escuchar. Porque la verdad es que en medio de las situaciones de dificultad, donde tenemos miedo, donde no sabemos cómo obrar, donde el control que tenemos nos deja y ya no sabemos y ya no tenemos el control y el dominio sobre las cosas, es donde más miedo hay y también es donde más nuestro corazón puede refugiarse en ti, puede consolarse en ti, puede hallar de tu presencia, de tu autoridad, de tu poder en nosotros. Señor, yo quiero pedirte que la vida de mis hermanos hoy día puedan experimentar esto de una manera especial. Sí, estamos hablando de persecución, sí estamos hablando de dificultades, sí estamos hablando de que va a haber una cierta oposición porque el mensaje que vivimos, la palabra, la verdad en la que nos paramos es distinta a la que el mundo ofrece y el mundo ataca, pero nosotros no. Y nosotros podemos obrar en verdad, así que te pido que nos des ánimo, nos des aliento, nos des fuerza, porque a medida que vayamos obrando, ciertamente estaremos transformando como medios, como instrumentos tuyos, la vida de otras personas. A medida que vayamos caminando y siendo sólidos en esta forma de vivir, manteniendo tus valores, principios y verdad, ciertamente estaremos afectando la vida e influenciando la vida de muchos otros. Y te pido, Señor, que esto esté en nuestro corazón, porque sé que aquí pasamos a veces esta persecución en nuestras mismas casas. Cuando queremos acercarnos más a la fe, cuando queremos acercarnos más a Jesús, pero tal vez uno de los otros no está de acuerdo y empieza a haber una distinción, una lucha. Señor, quiero pedirte que nos proveas aliento para permanecer en ti, en tu verdad, Señor, y amar a las demás personas. En ninguna parte de la instrucción de este día nos llamas a pelear, sino más bien a gozarnos en medio de estas situaciones, sabiendo que la persona también que está reaccionando mal es porque ha escuchado la verdad y eso está generando algo en su vida. Y te pido que nos ayudes a entender a más profundidad lo que esto está generando y lo que esto generará en nosotros. Padre, te pido que estas bienaventuranzas y que a lo largo de estas semanas, estas bienaventuranzas puedan obrar mucha bendición en la vida de cada uno de nosotros y podamos caminar de una manera más cercana a ti, modelando y mostrando la imagen tuya de una manera más grande y más real. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.